Pues esta es una sesión que vamos a realizar referente a todo el tema de computación cuántica delegada y segura. Esto es, nosotros tenemos un conjunto de operaciones que queremos realizar en un servidor externo por diversos motivos. Entonces, para esta sesión vamos a contar con este equipo de Quantum Kipu, que también hemos redactado un paper que tenéis disponible en Archive sobre precisamente este tema, con además unos nuevos protocolos que hemos presentado. Y bueno, voy a presentar rápidamente al equipo. Tenemos a Edgar Mencia, Quantum Intern aquí en Quantum Kipu, a Adriano Luso, también Quantum Intern en Quantum Kipu, y a mí mismo, Alejandro Mata, que soy un Quantum Fellow y además el responsable del departamento de divulgación dentro de Quantum Kipu. Así que lo que vamos a hacer primero es hacer una ligera introducción sobre el tema en cuestión, sobre qué es lo que queremos resolver. Después vamos a ver un poquito del estado del arte y finalmente pues veremos los protocolos estos nuevos que vamos a introducir. Así que le doy paso a Edgar. Puedes compartir pantalla. Siempre que hablamos de computación cuántica, a mí me gusta mucho conceptualizar lo que es la misma. Hablar de este tipo de computación es hablar de cómo aprovechar las propiedades que se encuentran dentro de la propia naturaleza de los sistemas cuánticos para diseñar algoritmos mucho más rápidos, mucho más eficientes en una coyuntura actual en donde existen un sinfín de sistemas clásicos muy poderosos. Describiendo un poco su situación hoy día, podemos decir que la computadora cuántica está como la computadora clásica estaba en los años 70, en donde grandes empresas se dedicaban a diseñar computadoras que ocupaban grandes salas en edificios corporativos. Su acceso es y será inicialmente limitado y restrictivo, y las primeras computadoras comerciales tendrán pocos qubits. En esta presentación vamos a explicar lo que es una computación cuántica delegada privada a nivel cuántico, y por ello primero tenemos que hablar de computación en nube. Cuando hablamos de la misma, siempre estamos hablando de que parte de nuestros datos y parte de nuestros datos y nuestros cálculos van a ser dados a grandes proveedores, y siempre estamos preocupados en qué es lo que ocurre en el medio de la comunicación en este punto. Pero normalmente no nos preguntamos, o pocas empresas se preguntan, qué es lo que estos proveedores hacen con nuestros datos. Durante todo este tiempo hemos alimentado Internet, hemos traficado tanta información que sin darnos cuenta hoy tenemos otras grandes empresas que han agarrado esa información y han creado modelos de inteligencia artificial que están saliendo por todos lados. Eso forma parte de lo que hemos descuidado nosotros como usuarios. Lo que veremos en adelante, es primero que nada el estado del arte actual y los protocolos que rigen la computación cuántica privada delegada. Por otro lado, una propuesta de un protocolo mucho más flexible aplicado para la industria y para el usuario, y por sobre todo un protocolo que no compromete la privacidad de la información ni de los cálculos. Por otra parte también, antes tenemos que hablar de qué tipos de problemas resuelve la computación cuántica. Uno de ellos es los problemas de optimización combinatoria, en el cual resolver este tipo de problemas implica encontrar combinaciones eficientes para un propósito, ya sea minimizar o maximizar un objetivo. Por ejemplo, un problema típico es el problema de la mochila, en donde buscamos cargar la máxima cantidad de paquetes en una mochila que contiene un tamaño y un peso límite a soportar. En cuántica, el método para resolver este tipo de problemas se llama QAOA y se aplica mucho en áreas de finanzas, logística, manufactura, entre otros. Una parte fundamental en el QAOA son las puertas RZZ. Entender esta puerta como una combinación de puertas simples es fundamental para nuestra propuesta, y tal como vemos en la imagen, las RZZ pueden ser descompuestas en dos puertas CNOT y una puerta RZ, en donde el ángulo de las puertas RZ describe cómo interactúa cada variable del problema. Recordar un poco que las puertas cuánticas tienen sus equivalentes clásicos a nivel conceptual y no en la que realizan, en las puertas AND, OR y NOT.
Por otro lado, otro tipo de algoritmos son los algoritmos de búsqueda. En este tipo de algoritmos ya no son importantes los ángulos, sino el oráculo, que es quien nos va a revelar cuál es el elemento que queremos encontrar. Este algoritmo podemos dividirlo en 4 partes. La parte en donde realizamos la superposición de los estados, la parte del oráculo en sí mismo, el difusor y las mediciones de los qubits. Destacar que la parte más relevante de todo este circuito es lo que se encuentra en el oráculo. Esa es lo que queremos mantenerlo de forma privada. Y mientras tanto podemos asumir que como parte esencial de todo el algoritmo, pero no privada, las demás puertas. En este punto quisiera pasar la posta, terminar un poco la introducción y pasar la posta a mi compañero Adriano para que explique el estado del arte actual. Te dejo, Adriano, para compartir. Dale, perfecto. Bueno, ¿se ve la pantalla ahí? Sí, perfecto. Hola, hola. Bien, buenísimo. Pasando ahora un poco a lo que es el estado del arte, de lo que se venía investigando sobre la computación cuántica delegada y segura. Vamos a empezar definiendo primero un concepto básico que es la computación cuántica delegada. En este modelo lo que sucede es que un usuario desea delegar ciertas operaciones de un circuito cuántico a otra computadora cuántica. De la manera en la que, debido a que, por ejemplo, algunas de estas operaciones el usuario no pueda llegar a ejecutarlas debido a no contar con un hardware cuántico que cumpla los requerimientos que necesita, es que va a requerir delegar estas operaciones a un servidor que sí cuente con esta computadora cuántica que él sí necesita. Los componentes básicos de la computación cuántica delegada van a ser una computadora cuántica casera, que es la que tiene el usuario. En el caso particular que vamos a ir explicando nosotros, esta computadora cuántica tiene una cantidad reducida de qubits y solamente implementa las compuertas X, Z y swap. Estas compuertas acá podrían ser otras, dependiendo de la computadora que elijamos, pero para el ejemplo nuestro vamos a quedarnos con estas 3 compuertas. El segundo componente, un circuito cuántico, nada muy complejo, bastante básico de computación cuántica. Y en tercer lugar, la computadora cuántica de gran escala, que es con la que cuenta el servidor. En este caso tiene cientos o miles de qubits y un conjunto universal de compuertas implementado. Esto quiere decir que con esto puede implementar otro tipo de compuertas gracias a la propiedad que involucra un conjunto universal de compuertas que se puede usar para implementar todo el resto de operaciones unitarias. ¿Cuál es el problema a solucionar de una computación cuántica delegada? Bueno, llevemos a cabo esta traza. Supongamos que tenemos la computadora del usuario, que tiene un conjunto de operaciones que está acá, que quiere delegar o quiere ejecutar y no puede debido a que solo tiene el X, Z y swap. Lo que hace el usuario es empaquetar este conjunto de operaciones en su paquete de envío, lo envía a la computadora del servidor, esta computadora de gran escala. El servidor realiza el cómputo y retorna el resultado del usuario. En la siguiente slide vamos a ver cuál puede ser este retorno, esta respuesta. ¿Cuál es el problema de esto que llevamos a cabo acá? Primero que el servidor conoce las operaciones que quisimos ejecutar, el estado de entrada y va a terminar conociendo el resultado. Es decir, estamos dando información sensible a un agente externo en el que no confiamos. Volviendo a qué retorna el servidor, pueden ser 2 cosas. Si lo que delegamos involucra una medición, vamos a retornar el histograma. Cualquiera que haya ejecutado para un servicio cloud, por ejemplo el IBM, ha tenido por ejemplo un histograma de respuesta. Y en el caso que lo que se delega sea una operación unitaria que no involucre mediciones, va a retornar los qubits a través de un canal cuántico. Vamos a estructurar un modelo que se llama Bobby-Alice, que es muy utilizado en términos de criptografía y de seguridad para particularizar ciertas soluciones a este problema. ¿Cómo es el modelo Bobby-Alice? Bueno, vos tenés un agente Bob que desea comunicarse con Alice enviando un mensaje que en principio tiene que ser privado, pero ¿qué sucede? Al momento de enviar el mensaje aparece un atacante en el medio que trata de descubrir cuál es este mensaje. Los diversos protocolos de bien criptografía o de computación delegada ciega buscan evitar que este atacante descubra este mensaje. ¿Cuál es la solución
Una de las soluciones planteadas, que es el primer protocolo del estado del arte que vamos a ver, es la computación cuántica ciega basada en circuitos. Esto viene a solucionar el problema de la computación delegada que explicamos. ¿Cómo funciona este primer protocolo? Perdón, ahí está. ¿Cómo funciona? Primer paso, el usuario prepara un mensaje a enviar que va a ser el conjunto de compuertas a delegar y el estado de entrada. ¿Cómo lo prepara? Toma el mensaje y realiza una encriptación. Esta encriptación consiste en aplicar una compuerta control X y una compuerta control Z sobre el mensaje a encriptar. Es muy importante tener en cuenta que estas compuertas control no vamos a tener un qubit control, sino un bit control, o sea, una unidad de información clásica. Que el bit control va a ser J y K respectivamente, que están marcados como la clave o la llave de nuestro método criptográfico. Estos bits J y K nos permiten tanto encriptar el mensaje como desencriptarlo más adelante, y el atacante no cuenta con esta clave J y K. Una vez que tenemos el mensaje encriptado, lo enviamos al servidor y el servidor ejecuta las operaciones que les hayamos pedido. Tras realizar el cómputo, el servidor cuenta con un resultado encriptado. ¿Qué quiere decir resultado encriptado? Que no es el resultado real. La información sensible no está codificada ahí. Para realmente tener la salida desencriptada y sensible, que es la que queremos ocultar, hay que realizar un proceso de desencriptación que lo realiza el usuario una vez que recibe la salida encriptada para obtener finalmente la salida desencriptada. ¿Por qué es que esta clave JK funcionan? Vamos a llevar un ejemplo fingiendo que somos el atacante. Somos el atacante, o sea, el servidor del que queremos ocultar información. Tenemos el paquete encriptado. Supongamos que lo queremos desencriptar. Tenemos 4 posibles opciones sobre la cual no tenemos idea cuál tenemos que llevar a cabo. Si la clave es 00, si queremos medir el paquete y desencriptarlo para obtener los datos sensibles, con solo realizar una medición estaríamos teniendo los datos correctos. Pero ¿qué pasa si es 01? Antes de realizar una medición tendríamos que aplicar una compuerta Z. Si es 10, habría que aplicar una compuerta X, y si es 11, ZX. Fíjense que son 4 caminos posibles sobre los cuales el atacante, al no conocer J y K, no sabe cuál debe tomar. Por eso es que decimos que el atacante no tiene forma de desencriptar el paquete con una certeza total de que lo hizo de forma correcta. ¿Cómo es el proceso de desencriptación que realiza el usuario para obtener la salida encriptada a la salida desencriptada? Vamos a explicar cómo es este proceso para 4 operaciones. La primera es la medición, es la operación más sencilla de explicar. En este caso se aplica primero la encriptación con el control X y control Z, tienen los bits control JK. Aplicamos una medición y finalmente, como tras una medición la fase local deja de tener sentido y por lo tanto este control Z no tuvo un efecto que se pueda vislumbrar posterior a la medición, aplicando únicamente un control X en función de la clave J, vamos a lograr desencriptar el estado. Repito, esto es encriptación, esta es la operación delegada al servidor y particularmente este control X es la desencriptación. ¿Cómo sería, por ejemplo, para un Hadamard delegado que sea seguro? Tenemos encriptación, igual que antes, control X y control Z, la operación delegada a Hadamard que realiza el servidor, y para realizar la desencriptación vamos a aplicar un control X y control Z. Esto al principio puede parecer poco intuitivo, porque a mí lo que me pasó, por ejemplo, es decir, si yo hago XZ, yo debería hacer ZX, para que se anule Z con Z y X con X, y eso es un error poco intuitivo, pero una vez que entendés una propiedad muy importante que es esta, vas a tener más sentido. Esta propiedad dice que aplicar Z, H y X es igual a aplicar X, H y Z, que es lo mismo que aplicar H. Esas 3 conjuntos de operaciones son equivalentes entre sí. Vamos a llevar una pequeña traza para ver cómo esa propiedad nos puede servir. Supongamos que tenemos la encriptación XZ, operación delegada H, y aplicamos la desencriptación que les dije, XZ. Vamos a confiar en este proceso por ahora. Fíjense que estas primeras 3 operaciones las podemos agrupar de esta manera y tenemos ZHX.
Y por esta propiedad acá sabemos que ZHX es igual a H. O sea que podemos colapsar de cierta manera estas tres operaciones a un único Hadamard, que es este, obteniendo X, H, que antes era ZHX, y Z. Ahora podemos tomar estos X, H, Z, volver a aplicar esta misma propiedad y colapsarlo a un Hadamard. Fíjense cómo de esto a esto logramos simplemente aplicar un Hadamard gracias a esta desencriptación de acá y la propiedad utilizada. Por eso es que estas XZ funcionan como método de desencriptación para el protocolo que explicamos. Estas dos desencriptaciones, para un control X, que esta parte es la desencriptación, y para una compuerta T, son un poco más complejas, no vamos a entrar en detalle. Lo que importa es entender que existe un proceso para desencriptarlo y que haciendo uso de la desencriptación de control X, la compuerta T, el Hadamard y la medición, ya nos podemos asegurar que tenemos un conjunto de compuertas para aplicar todas el resto de compuertas y tenemos la medición en el caso que queramos medir. Con eso podemos tener todo un proceso de desencriptación completo. Con este protocolo, ¿qué se soluciona? Primero, se pueden almacenar todos los qubits, se soluciona que el atacante solo conoce la entrada encriptada, no conoce la entrada real, tampoco conoce el estado desencriptado, ya que no tiene forma de desencriptarlo sin la clave. Pero ¿qué desventajas tiene? El atacante conoce las operaciones en todo momento. El atacante sabe que vamos a pedirle un Hadamard o una compuerta T o una control X, y esa información en varios algoritmos es información sensible también. El otro problema es que se requiere poder almacenar todos los qubits del circuito de parte del usuario, que puede llegar a ser un problema ya que sabemos que la computadora cuántica del usuario puede tener limitaciones a nivel de hardware. El siguiente protocolo del estado del arte es MBQC, computación cuántica ciega, pero ahora es basada en mediciones. Es una perspectiva completamente diferente al modelo basado en circuitos, incluso para los que capaz tienen una perspectiva más de computación clásica, puede llegar a ser difícil de entender al principio, ya que no tiene un análogo en el cómputo clásico, como si lo tiene el modelo de circuitos. Este modelo se basa en preparar un estado grafo. Un estado grafo es esto que vemos acá, que consiste en un conjunto de nodos y de arcos para formar un grafo donde cada nodo es un qubit y cada arco indica que hay entrelazamiento entre esos qubits. En este caso particular, fíjense que los nodos son el qubit más, el ket más. ¿Cómo realizamos operaciones sobre este estado grafo? Básicamente vamos a aplicar mediciones condicionales sobre este estado grafo. Gracias a las mediciones del entrelazamiento, por ejemplo, si nosotros medimos este qubit, el entrelazamiento va a generar que hayan cambios en los demás qubits. Así, a través únicamente de mediciones y ese entrelazamiento, se genera una evolución del estado cuántico. Entrando más en detalle, podemos ver que un estado grafo se divide en dos subconjuntos. Los qubit ancillas, que son sobre los qubits que vamos a realizar mediciones específicas para generar evolución del estado, y en este caso particular se preparan en el Ketsuma, una superposición igualitaria de estados base. Después tenemos los ket estado, que se van a ver afectados por las mediciones de los qubits ancillas y por este entrelazamiento que podemos ver armado. Estos estados codifican el problema a resolver y se preparan a conveniencia de ese problema. Podemos ver que gracias a estas mediciones sobre los ancillas, los qubits de estado A1, A2 y A3 se han visto alterados para pasar a ser B, C y D. Sencillo esto. Entonces, ¿con qué operaciones implementamos MBQC? Una compuerta de medición con un ángulo arbitrario para la medición y una control Z para generar entrelazamiento. Sencillo. ¿Cuál es la solución propuesta que plantea MBQC para un proceso criptográfico, me refiero, de seguridad? Primer paso, se prepara el estado grafo. Esto es importante. La preparación del estado grafo depende del conjunto universal de compuertas. En este caso, la computadora usuario no podría como tal preparar el entrelazamiento, ya que no puede realizar el control Z, pero sabiendo que la computadora usuario puede tener diferentes compuertas acá, en ciertos casos, suponiendo que pueda aplicar una control Z, podría preparar el estado grafo acá. Esto depende de qué traza estemos llevando a cabo. Pero bueno, preparamos el estado grafo con los qubits de estado, con el problema a resolver, y los qubits ancilla se codifican aleatoriamente a partir de un set posible de estados. Es decir, no van a ser todos Ketsuma, van a ser ciertos estados aleatorios que nosotros vamos a conocer, pero el atacante no.
El hecho de que conozcamos esos estados significa que tenemos la clave JKIM. Esa es la clave. Segundo paso, se envía al servidor el estado grafo. Tercer paso, como el usuario conoce los estados aleatorios en los que se iniciaron los qubits ansilla, va a enviar al servidor los ángulos de las mediciones que desea realizar de acuerdo a lo que requiere nuestro cómputo. Le enviamos un ángulo J, un ángulo K, un ángulo M, para medir respectivamente los qubits BJ, BK y BE. El servidor va a aplicar las mediciones que le pedimos a los qubits ansillas, como ven acá. Y gracias al entrelazamiento cuántico, que ya mencionamos varias veces, el servidor va a estar operando indirectamente sobre los qubits objetivos. Esto es muy curioso porque es bastante creativo cómo logra aplicar operaciones de forma indirecta sin operar sobre estos qubits realmente. Finalmente, el servidor tiene la salida encriptada, la retorna al usuario y el usuario, gracias a esta clave JKM, es capaz de desencriptar la salida. ¿Qué soluciona esto? Bueno, primero, el servidor, acá, a diferencia de CBQC, tampoco conoce las operaciones, porque lo único que conoce el servidor son los ángulos de medición para los qubits ansilla. Pero esos ángulos de medición no se traduce a lo que exactamente sucede en los qubits de estado. Es otro tipo de operativa acá que el atacante, al tampoco conocer los qubits ansilla, no sabe qué está sucediendo. Una ventaja respecto a CBQC. La otra ventaja es que como no se conoce el estado de ninguno de los qubits, ni los ansillas ni los qubits de estado, tampoco se sabe el estado de entrada ni el de salida del problema. O sea, estamos protegiendo los datos. La ventaja que se sigue manteniendo acá es que puede requerir una gran cantidad de recursos de parte de la computadora usuario. Y como ya mencionamos, pueden haber limitaciones técnicas en una computadora casera. Le vuelvo a ceder la palabra a Edgar, que les va a explicar el último modelo de este estado del arte. Edgar, te cedo ahí la diapositiva. Genial, Adriano, muchas gracias. Un minutito, sí. Ya listo, ok. El último modelo del estado del arte es el FBQC. Es una variante del CBQC que ya Adriano explicó anteriormente, en donde el estado se sigue encriptando con puertas XZ en función a componentes clásicos, como se explicó anteriormente. La diferencia ahora es que una desventaja o un requerimiento que tenía el CBQC de que no podía encriptar los circuitos, es decir, que cuando pasábamos la solicitud de aplicar sobre un estado una puerta H, nuestro servidor se enteraba y sabía exactamente qué es lo que podía, cuál era la parte del circuito que debería de ejecutar. El FDQC, o cálculo cuántico privado con delegación y ceguera completa, a diferencia, se ocupa de ocultar toda la información y además de ello, ocultar las operaciones que se realizan, las operaciones que se realizan dentro del circuito. Por cada qubit enviado, este protocolo pide o solicita hasta un mínimo de 9 qubits para ocultar completamente la información y funciona de la siguiente forma. Inicialmente, el modelo de encriptación es el mismo, en donde X y Z rigen el protocolo más un estado que tenemos a disposición. Por otra parte, necesitamos la preparación de otros estados auxiliares, de tal forma que el servidor no se entere cuál es realmente el estado que nos interesa. Lo primero que hacemos es generamos el estado, encriptamos la información y enviamos una solicitud al servidor para aplicar una puerta H, por ejemplo. El problema es que, la diferencia es que a la par que enviamos esta información, también enviamos la solicitud al servidor de que aplique una puerta P, una puerta T, una puerta CZ y una SYNOD dentro de la única solicitud. Una vez que el circuito se nos devuelve, una vez que el estado ya con la compuerta aplicada se nos devuelve, el cliente recibe la información, él ya sabe cuál es la parte del circuito que le interesa y él propone realizar una siguiente operación. Si la operación es de medición, la operación se acabó, pero si la operación requiere aplicar otra compuerta
lo que simplemente él realiza es aplicar una puerta SWAT y a partir de ahí los qubits auxiliares que ya estaban en el parte del circuito vuelven a entrar dentro del servidor y se vuelve a ejecutar la operación. El servidor nunca se entera de qué es lo que ocurre. ¿Qué soluciona esto? Bueno, primero que nada, no se conoce el estado, eso ya lo teníamos resuelto. Por otro lado, no conoce las operaciones porque tiene otras 9 que entender y no sabe qué es lo que realmente se realiza. El problema que tiene es que requiere poder almacenar todos los qubits y por tanto también requiere un alto número de qubits. Entendemos que las primeras computadoras locales tendrán pocos qubits, entonces no es tan eficiente usar un máximo número de qubits si queremos enviar varios estados a la vez para poder calcular. En este caso, por cada estado ya requeremos un mínimo muy alto. A partir de acá vamos a hablar de nuestra propuesta y por eso le paso a Alejandro la posta. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con precisamente cuál va a ser nuestra propuesta. Hasta ahora hemos visto que en CBQC tenemos el problema de que necesitamos que el cliente pueda almacenar un montón de qubits. Y además no se podía ocultar cuáles son las operaciones que está realizando el cliente a través del servidor. Después vemos que en MBQC podíamos no necesitar almacenar todos estos qubits, salvo en la salida, pero que a cambio necesitábamos que el servidor externo tuviera un montonazo de qubits. Y en el FBQC lo que veíamos es que necesitábamos, para poder ocultar, aparte de las operaciones, necesitábamos 9 veces el número de qubits que pues, necesitaríamos al inicio, lo cual pues, no es demasiado realista. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser generar un conjunto de protocolos en los cuales vamos a aligerar, digamos, una de las condiciones, que era que el servidor, digamos, del cliente, o sea, el cliente, normalmente nosotros decimos que solo puede generar un estado dentro de un conjunto o un estado arbitrario o que solo puede realizar ciertas operaciones. Pero tenemos que pensar, si nuestro cliente, o sea, si el ordenador cuántico del cliente puede realizar un estado arbitrario, eso es que puede realizar una operación arbitraria sobre un qubit, a priori. Entonces con esto vamos a abordar diferentes casuísticas con, digamos, una visión un poquito más realista. Entonces la primera va a ser que el cliente tenga un ordenador cuántico que puede realizar todas las operaciones con m qubits. Esto es, tanto operaciones locales como operaciones multiqubit. Después vamos a tener el caso de que tenemos m ordenadores cuánticos de un qubit cada uno y por tanto no podemos aplicar operaciones multiqubit aparte de la swap, porque la swap es relativamente sencilla de realizar. Después vamos a analizar el caso de un ordenador cuántico que pueda realizar todas las operaciones pero que tenga solo 2 qubits. También el caso de 2 ordenadores cuánticos de un qubit cada uno. Después, m ordenadores cuánticos parciales de un qubit, esto es, que sí, que solo puedan realizar operaciones muy concretas, como la X y la Z. Y finalmente el caso en el cual el cliente no disponga de ningún ordenador cuántico. Y veremos cómo eso se puede solucionar. Para esto vamos a crear cuatro protocolos. Uno de ellos va a ser el protocolo de generación de claves, porque evidentemente si queremos que las claves para encriptar, porque nosotros nos vamos a basar en el CBQC como modo de encriptación, aunque en principio podríamos usar cualquier otro método de encriptación, cuando usamos un protocolo de este estilo necesitamos claves que sean de verdad aleatorias, porque si no fueran aleatorias, cuando realizamos todos los shots que deberíamos realizar, en vez de que el servidor externo viese una matriz densidad-identidad, esto es, que viese solamente una distribución plana, podría llegar a ver ciertas cosas sobre realmente los procesos que estamos haciendo. Entonces necesitamos claves totalmente aleatorias y para eso vamos a necesitar qubits. Entonces vamos a ver cómo lidiar con ello.
También tendremos un protocolo en el cual usamos el servidor externo como una memoria, un protocolo en el cual usamos el servidor externo como un calculador y además un protocolo en el cual el cliente no tiene qubits y tiene dos servidores externos. Entonces, vamos a mirar el primer caso. Un ordenador cuántico de m qubits en el cual, un caso en el cual el cliente tiene un ordenador cuántico de m qubits, pero necesita n qubits para realizar su algoritmo, siendo n un número superior a m. Esto es, lo que le falta al cliente es memoria. Entonces, lo que podemos hacer es usar el servidor externo como una especie de memoria externa. Pero claro, si simplemente le pasamos los qubits, podría leerlos y empezar a deducir cosas tanto sobre las operaciones que queremos realizar como sobre los estados de los mismos qubits. Entonces vamos a tener que encriptarlos mediante este paso de aquí. Exactamente igual que hacíamos en CBQC. ¿Qué pasa? Que si le vamos enviando los qubits al servidor externo y luego le vamos a pedir los qubits para nosotros realizar las operaciones que queramos, porque tenemos que tener en cuenta, nuestro ordenador cuántico, en este caso, puede realizar todas las operaciones sobre esos m qubits. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a crear los qubits por tandas. Creamos primero m qubits. Hacemos todas las operaciones que podemos hacer con ellos en cliente y después, cuando necesitamos, por ejemplo, realizar alguna operación con algún qubit que no tengamos, lo que hacemos es encriptarlos con los métodos de encriptación que ya hemos visto y los enviamos al servidor externo. Después, en el siguiente paso, creamos otros m qubits, volvemos a hacer todas las operaciones que necesitamos, encriptamos y los enviamos. Después, volvemos a hacer otra tanda de m qubits y mientras hacemos esa tanda de m qubits y aplicamos las operaciones que queremos hacer sobre ellos, miramos si en el servidor externo, con los qubits que tiene, se puede realizar alguna operación que no sea una operación que contenga información. Porque así podemos aprovechar que evidentemente el servidor externo va a ser también un ordenador cuántico que pueda realizar operaciones. Entonces, mientras nosotros aplicamos nuestras operaciones sobre los qubits que estamos creando en esta tanda, el servidor externo va a aplicar unas operaciones que nosotros le digamos sobre los qubits que posee. Y vamos realizando esto hasta que ya tengamos los n qubits que necesitamos para el algoritmo total. Entonces, una vez tenemos esos n qubits ya generados y tenemos que empezar a aplicar operaciones privadas, pedimos los qubits que necesitamos para seguir con el circuito cuántico que queremos aplicar y cuando los pedimos, los desencriptamos y aplicamos las operaciones que sean privadas, ya sean operaciones de ángulo, como por ejemplo las RZ de un algoritmo QAOA, o ciertas operaciones concretas de un protocolo de un algoritmo como el Grover. Esto lo veremos en más profundidad cuando pongamos unos ejemplos concretos. Y cuando acabemos de aplicar las operaciones privadas sobre estos qubits, los encriptaremos y los devolveremos al servidor externo. Y vamos realizando este proceso a medida que vayamos necesitándolo y así vamos aplicando todo el circuito cuántico. Y al final de todo este proceso, cuando ya hayamos acabado de aplicarle todas las puertas a todos los qubits, vamos a medirlos. Podemos medirlos en cliente y así ya no tenemos que preocuparnos de que el servidor externo pueda obtener algún tipo de información, o podemos pedirle al servidor externo que los mida, porque, total, están encriptados, no puede extraer información de ello. Y esto es importante. No puede extraer información de ello porque vamos a realizar diversos shots. O sea, no vamos a simplemente medir una vez, vamos a medir diversas veces. Por tanto, digamos que la matriz de densidad que va a ver el servidor externo va a ser plana, por tanto no puede obtener información. Esto también es importante para lo que veremos después como un protocolo de verificación. Si hay alguna duda, podéis pararme en cualquier momento. Ya sea de esta parte o de partes de antes. No que os quedéis con las dudas, porque esto puede llevar a confusiones después, porque vamos a ir necesitando cosas que ya hayamos explicado. Vale.
Entonces, en todo este protocolo, algo que evidentemente es necesario es crear estas claves para encriptar. Y estas claves tienen que ser estrictamente aleatorias, para lo cual lo suyo sería usar un qubit. Entonces, lo que podríamos hacer sería simplemente, si nuestro cliente dispone de 4 qubits, por ejemplo, pues podemos dedicar uno de ellos constantemente para... O sea, si el cliente dispone de 4 huecos, más bien, 4 huecos para tener qubits, podemos dedicar uno de ellos para ir generando un qubit en superposición uniforme y medirlo, para así ir obteniendo dichas claves. Pero eso, en ciertos casos, como por ejemplo un caso de 2 qubits, o sea, de un cliente con 2 qubits o un cliente con un qubit, puede ser muy mala idea. Además de que estamos reduciendo nuestro poder computacional así a lo tonto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente, cuando tengamos huecos, o sea, cuando el cliente tenga huecos, porque ha enviado sus qubits al servidor externo, el cliente va a crear un qubit en ese hueco, lo va a poner en superposición uniforme y lo va a medir. Y va a repetir este proceso todas las veces que necesite hasta generar todas las claves que va a necesitar en el siguiente paso antes de volver a generar un hueco. Entonces, de esta manera podemos no necesitar tener un qubit totalmente dedicado a la generación de claves, pero podemos seguir generando claves totalmente aleatorias. Después, el segundo caso es el caso de M ordenadores de un qubit. Esto es, el cliente tiene ya sea un ordenador cuántico de M qubits en el cual no pueda aplicar puertas multiqubit o simplemente tenga M ordenadores de un qubit cada uno totalmente separados. Y la única operación que puede aplicar multiqubit es el swap, porque el swap simplemente implicaría cambiar de orden los puertos de salida de estos qubits. Y además va a necesitar un número n de qubits, que puede ser mayor, de los que dispone para realizar el algoritmo. Entonces, el servidor externo, en este caso, va a necesitar ser tanto memoria como operador. En este caso, operador multiqubit. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer va a ser, primero, creamos los qubits en tandas y aplicamos todas las operaciones que podamos con ellos. Esto es, todas las operaciones de un qubit, evidentemente, porque no podemos aplicar operaciones multiqubit. Entonces, los encriptamos, los enviamos y hacemos todo como hacíamos antes. Cuando necesitemos realizar operaciones multiqubit, las realizaremos en el servidor externo. Y también las operaciones single qubit que pues no tengan información privilegiada. Como vimos antes, en los casos como por ejemplo el QAOA, donde tenemos una puerta RZZ, que es una puerta multiqubit, que tiene información privilegiada en su ángulo, ahí tendríamos que ocultar pues esa información de ángulo. Y eso lo podríamos hacer simplemente descomponiendo dicha puerta. Todas las puertas multiqubit se pueden descomponer a priori en un conjunto de C-nodes y otras puertas. Entonces, con esto siempre podríamos hacer que la parte donde está la información de ángulo la realizásemos en cliente. Pero nos queda el tema de la información por estructura. Por ejemplo, en el oráculo de Grover. Ahí lo que nos importa es cuál es la consecución de puertas en qué qubits y qué se están realizando, no un ángulo en sí. Entonces, para encriptar, digamos, esta información, lo que vamos a hacer es añadir un conjunto de puertas multiqubit también en medio del circuito. De manera que estas puertas se anulen entre sí y el circuito con estas puertas extra, que serían unas puertas trampa, sea exactamente equivalente al circuito original. ¿Pero por qué añadimos estas puertas? Las añadimos porque vamos a hacer lo siguiente. Nosotros queremos que el servidor externo haga una operación. Primero, que haga una CNOT y luego haga una TOEFL, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser decirle, haz una CNOT, luego envíame los qubits, envíame un conjunto de qubits y yo aplico un conjunto de swaps aleatorias, que que solamente yo sé cuáles son esas swaps que he realizado. Le envío de vuelta los qubits y le digo, vale, ahora aplícame otra CNOT.
sobre unos ciertos qubits. Luego le pido que me los devuelva, aplico otra swap y le digo, vale, ahora aplícame otra CNOT en unos qubits que yo y solamente yo sepa que esa CNOT se va a anular con la anterior CNOT que he aplicado. Entonces, después se los pido de vuelta, los vuelvo a mezclar, le digo, hazme una Toffoli. Se los pido de vuelta, los vuelvo a mezclar y así. De esta manera, digamos que estamos añadiendo puertas extra para que no sea tan clara cuál es la estructura. Y además, como estamos mezclando los qubits entre medias, de manera que el servidor externo no sepa cómo los estamos mezclando, entonces no va a saber cuáles son las operaciones que se anulan entre sí. Y bueno, vamos a repetir este proceso hasta que acabemos con todo el circuito. También podemos dividir las puertas de ángulo en varias puertas. Por ejemplo, si necesitamos hacer una puerta RZ con un ángulo 3, podemos dividirla en una RZ de ángulo 1,5 y otra RZ de ángulo 1,5. De manera que se realice en 2 pasos y por el medio hagamos también este truco de las swaps. Esto será importante para algo que veremos en el siguiente caso. Y finalmente pues podemos medir los qubits tanto en cliente como fuera. Por lo mismo de antes, por la encriptación. Ahora bien, los casos anteriores, si vamos al caso de 2 qubits, van a ser exactamente iguales y vamos a poder realizar exactamente los mismos protocolos. Por todo esto que vimos antes. Entonces no hace falta que los veamos en profundidad. Si os interesa más, podemos comentarlos. Pero en principio no tienen ningún tipo de diferencia. Es un caso particular donde m es igual a 2. En el caso de m igual a 1, lo único que tenemos es que no podemos proteger la estructura de dichas... o sea, no podemos proteger la información que está como estructura. Pero si aplicamos el siguiente protocolo con una cierta modificación, en principio sí que deberíamos poder hacerlo. Entonces vamos a ver el caso en el cual el cliente no tiene qubits. Entonces, el cliente necesita n qubits para realizar el algoritmo, pero no tiene ninguno. Pero necesita que la información siga siendo privilegiada, tanto la de operaciones como la de estados. Entonces lo que va a hacer, va a usar 2 servidores externos y un nodo común. De manera que va a estar generando los qubits, porque ambos servidores externos pueden tener todos los qubits que se necesitan. Tiene el servidor 1, genera los qubits, aplica todas las operaciones que sean, digamos, no privadas y cuando llegue a una operación privada, lo que va a hacer es lo siguiente. Si es una operación de ángulo, va a realizar, imaginaos que tiene que aplicar una RZ de ángulo 1,5. Pues este va a aplicar una RZ de ángulo 1, va a codificar, o sea, va a encriptar los qubits y los va a enviar al nodo común. El nodo común lo único que va a hacer es aplicar swaps. Va a mezclar los qubits y luego los va a enviar a este server 2. Y en el server 2 vamos a decirle, aplícame la puerta RZ pero de ángulo 0,5. De manera que lo que hayamos aplicado aquí y lo que hayamos aplicado aquí se complementen. Pero en ningún momento, ninguno de los 2 servidores va a saber ni sobre qué qubit se ha realizado, ni cuál es el ángulo total. Entonces no pueden obtener información. Algo parecido se puede hacer para el tema de la estructura. Podemos ir mezclando las puertas de manera que, o sea, las puertas con las puertas extra y mezclando los qubits con swaps, de manera que ninguno de los 2 servidores pueda conocer ningún tipo de estructura. Y el protocolo sería este. Creamos los qubits en el primero, realizamos las operaciones que podamos, realizamos la primera mitad de las operaciones privadas y las enviamos. El nodo común recibe los qubits y los swapea, les hace swaps aleatorias y los envía al otro servidor. En todo momento, este nodo común nos está diciendo a nosotros cuáles son los swaps que ha realizado. Entonces, el segundo lo que hace es hacer la otra mitad de los cálculos privados y sigue haciendo operaciones hasta que llega a un cálculo privado otra vez. En cuyo caso, le devuelve esos qubits al primer servidor a través de este nodo común que realiza estos swaps y vamos haciendo esto hasta que completemos todo el circuito.
Entonces, finalmente, pues, alguno de los dos servidores lo mide los qubits. Pero de la siguiente manera. El servidor 1 va a encriptar los qubits para esta medición. Le va a enviar los qubits al servidor externo, el servidor externo va a hacer los swaps y el servidor 2 va a medirlos. De manera que ninguno de los dos servidores sepa cuál es la correspondencia de verdad de qué qubit es cuál, ni el nodo común ni el servidor 2 sepa cuál es la encriptación, ni el nodo 1 ni el nodo común sepan cuál es el resultado de estas mediciones. Por tanto, no se puede extraer información. Un punto importante es el tema de... Vale, ahora ya hemos verificado que pues el servidor externo no va a saber ningún tipo de información. Pero, ¿cómo sabemos si el servidor externo nos está dando los resultados correctos? Pues claro, una manera de fastidiarnos sería que el servidor externo nos dijera: sí, estoy realizando todos los cálculos que me dices, pero nos estuviera devolviendo resultados incorrectos o estuviese modificando estos circuitos. Para lidiar con esto, en cualquiera de todos estos protocolos, esto aplica a todos los protocolos, y de hecho aplica a cualquier protocolo, digamos, que sea de este estilo, lo que tenemos que realizar es lo siguiente. Vamos a crear un circuito extra, de forma que tengamos primero nuestro circuito original y después un circuito extra, que vamos a llamar circuito verificador, que tenga un número bastante pequeño de qubits, de forma que podamos simularlo clásicamente y por tanto sepamos cuál es el resultado de la ejecución de este circuito. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nosotros vamos a tener el circuito original y por debajo el circuito verificador. No van a estar conectados por ningún tipo de entrelazamiento. Pero cuando vayamos realizando los protocolos, vamos a meter swaps cada vez que recibamos y enviemos los qubits. De manera que, digamos que se van a ir mezclando desde el punto de vista del servidor externo. El servidor externo no va a poder diferenciar cuáles son los qubits del circuito original y cuáles son los qubits del circuito verificador. De manera que si quiere fastidiar los resultados de algún qubit de alguno de los circuitos, no va a saber cuáles de los qubits son los que tiene que fastidiar. Por tanto, vamos a suponer que... Y bueno, evidentemente, si tras realizar mediciones vemos que el resultado del circuito verificador obtenido desde el servidor externo no se corresponde con nuestro resultado simulado, eso implicará que el servidor externo no ha realizado las operaciones que debería haber realizado. Y para darnos cuenta de cuál es la seguridad de esto, vamos a tener lo siguiente. Imaginemos que realizamos n shots de un cierto circuito. Entonces, si el servidor externo de todas las operaciones de este circuito va a eliminar una operación, o sea, del circuito que une el circuito original y el verificador, si va a eliminar una al azar, o va a modificar una al azar, y el circuito original tiene n qubits y el circuito verificador tiene un número m de qubits, entonces si elimina esa operación al azar, no sabe cuáles son los qubits originales y cuáles son los qubits del verificador, la probabilidad de que todas estas operaciones en cada uno de los shots, todas sean en el circuito original y por tanto ninguna en el verificador y por tanto no nos enteremos, es de orden, el orden es porque hay otros factores extra, pero sería del orden de 1 partido de 1 más el número de qubits del verificador dividido entre el número de qubits originales elevado al número de shots. Esto es, la probabilidad de que no nos enteremos, poniendo, por ejemplo, que el circuito verificador tiene un 1% de los qubits del circuito original y vamos a realizar 1000 shots, que es una cantidad totalmente razonable, la probabilidad de que no nos enteremos es de 10 a la menos 5. Esta es la probabilidad de que no nos enteremos.
Pero si vamos más allá, porque lo que podemos hacer es, en vez de usar un solo circuito verificador, podemos usar varios circuitos verificadores que no tengan entrelazamiento entre ellos y podamos simular cada uno de ellos por separado. Entonces, si por ejemplo subimos esto a un 10%, directamente vamos a tener un número extremadamente pequeño, al igual de 10 a la menos 47. Entonces, esto digamos que nos da una seguridad bastante grande de que el servidor externo, realizando este proceso de verificación, no va a poder darnos resultados erróneos y que no nos enteremos. Y finalmente vamos a poner el ejemplo de Grover, QAOA y Quantum Neural Network. En el algoritmo de Grover lo que nos importa aquí sería la estructura de este operador de aquí. Esto es, este conjunto de control zetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, generamos estos dos qubits, aplicamos todas las operaciones que podemos con ellos y los encriptamos. Los enviamos al servidor externo. El servidor externo aplica esta operación, esta control ZZ. En este caso, ni siquiera sabe en dónde están los controles vacíos, porque no es el que está aplicando las puertas X. Entonces ya tenemos ahí una ventaja. Después, en la siguiente ronda, generamos el tercer qubit. Perdón. Primero generamos estos dos qubits, los encriptamos y enviamos. Después generamos el siguiente y lo enviamos. Y ahí es cuando realizamos la control Z. Pedimos de vuelta estos dos últimos qubits y aplicamos XX. Y aplicamos un swap que no va a conocer el servidor externo. Luego le pedimos que realice esta control Z. Los pedimos de vuelta. No aplicamos ningún swap, porque también podemos no aplicar ningún swap para confundirle. Y se los devolvemos. Le decimos que aplique otra control Z. Y después aplicamos otro swap. De hecho, aquí debería haber un swap. Me doy cuenta ahora. Esto es una errata. Debería haber aquí un swap. De manera que esta control Z... No, perdón. Está bien. Esta control Z se va a anular con esta control Z de aquí, que la vamos a pedir después, y esta control Z se va a anular con esta control Z de aquí. De manera que realmente el único circuito que se ha aplicado es esto de aquí y esto de aquí, que es lo que nosotros queríamos, pero lo que va a ver el servidor externo es que hemos aplicado todas estas operaciones y no va a saber cómo anularlas. Y después podemos realizar todo el difusor ya en el servidor externo sin ningún tipo de problema. Si se acaba el tiempo... Esto es importante. No debe quedar demasiado. Quedan 3 minutos. Si se acaba el tiempo... Voy a abrir otra reunión. Sobre todo por el tema de dudas. Y os paso el link por el chat. Dejo el link por el chat y si se acaba el tiempo, porque se va a acabar, entonces podéis entrar ahí. Será sobre todo para la parte de dudas. Entonces guardad el link. Y presentar. Aquí. Entonces, como vemos aquí, el servidor externo no sabe cuál es el oráculo. No lo conoce. Porque hemos realizado todos estos swaps. Aquí, obviamente, me estoy saltando la parte del circuito verificador, porque si no, esto sería muy complicado ya de entender por lo grande que sería el circuito. Después tenemos el caso del QAOA, donde lo que nos importa son los ángulos de estos RZs y estos RZZ, porque esto es lo que nos dice la información del problema, por ejemplo, el problema cubo o lo que sea que estamos resolviendo. Y eso es donde está la información privilegiada. No tanto, por ejemplo, en la parte donde estén las RX. Entonces, vamos a generar estos qubits en local, los enviamos, aplicamos y claro, con esto estamos aplicando hasta aquí. Después aplicamos una CNOT, que sería la primera parte de esta RZZ. Después, en cliente, aplicamos la RZ.
enviamos los qubits, aplicamos la segunda parte de esta RZZ y aplicamos la primera parte de esta RZZ. Y vamos realizando este proceso hasta que finalmente llegamos a la parte de las RX, que las podemos hacer o en local o las podemos delegar al servidor externo. Pero nosotros, por si acaso, lo vamos a realizar en local. Y finalmente la parte de Quantum Neural Networks, donde podríamos encriptar o la parte de la entrada, simplemente. Entonces, realizaríamos solamente esto en local y todo lo demás lo realizaríamos externamente. O podemos realizar también encriptando los ángulos de esta Quantum Neural Network, realizando todo esto en local, enviando, y que el servidor externo solo haga CNOTs. Por tanto, no puede obtener ningún tipo de información. Sería eso el tema. Entonces, lo que hemos visto es básicamente cómo ejecutar un circuito cuántico en un servidor externo en el cual no confiamos por cualquier motivo. Imaginaos que queréis ejecutar un algoritmo cuántico en un servidor, por ejemplo, de China, siendo de, por ejemplo, España, que a las empresas no les hace nada de gracia eso. Entonces, pues en este caso, en vez de tener que anonimizar los datos o encriptarlos de alguna manera rara, podemos usar directamente las propiedades de la física cuántica para que no se pueda saber desde fuera. Entonces, hemos aprovechado el formalismo base del CBQC, hemos aprovechado también el hecho de introducir swaps para confundir al servidor externo del FPQC. Y además hemos aprovechado una cosa que también existe en MPQC para los protocolos de verificación, que es añadir qubits trampa, pues nosotros con un circuito de verificación y además para realizar pues un extra de privacidad. Y también hemos explicado tanto el tema de el por qué nos parece interesante, cuál es la situación actual, porque actualmente tenemos pocos qubits y no es tan sencillo acceder tampoco como particular a un ordenador cuántico. Todo el mundo lo sabrá, porque cuestan al igual 10 millones y no todos tenemos 10 millones. Y que también hay muchas propuestas diferentes para abordarlos y que la información, esto también es importante, puede estar, no está en todas las operaciones de un circuito. La información está o en los ángulos, por ejemplo, en las RZs del algoritmo QAOA, o en la estructura, como en el oráculo de un Grover. Y con esto hemos visto pues los diferentes casos del estado del arte y pues nuestras propuestas. Así que cualquier duda o comentario podéis transmitirlo y os escuchamos y os respondemos. Así que quien quiera podéis desmutearos y preguntar directamente. Alejandro, ¿cómo estás? Te habla Andrés Barba. Hola. ¿Cómo estás? Siempre siguiéndote con mucha inquietud y curiosidad. Entenderás que ustedes están años luz de mi conocimiento, pero siempre atento. Yo lo veo desde otro ángulo y de paso me puse a curiosear. Se supone que estos proveedores de computación en la nube, con ellos tú estableces contratos, ¿no? Contratos basados en acuerdos de niveles de servicio, acuerdos y políticas de privacidad. Saludo la iniciativa del protocolo, me parece genial. Pero yo digo, ¿no hay una contraparte contractual que te blinda de estos escenarios en los que se ponga en riesgo tus datos, tu procesamiento? Claro. Me da curiosidad, por eso ilústrame, por favor. Claro, de hecho, este caso se nos ocurrió sobre todo por el tema de que, aunque tengas todas esas políticas contractuales y todo eso, digamos, acordado, imagínate que, por ejemplo, estás trabajando en una consultora y esta consultora está haciendo un proyecto para una empresa. Esa empresa para la cual estás haciendo el proyecto, si tiene información muy privada, digamos, la topología de una red eléctrica, información concreta de un diseño de un producto y demás, son muy reticentes a esto. Aunque sepan
que dispones de este contrato. Entonces, claro, en esos casos no les llega con que les digas, no, pero por contrato no nos pueden quitar información o verla. No, ellos dicen, mira, por si acaso nos vas a ejecutar esto en un ordenador cuántico que esté en un sitio localizado, ya sea en este mismo país o en algún país en el cual confiemos y demás. Y esto, sobre todo ahora mismo, es bastante importante porque, por ejemplo, si ejecutas un circuito cuántico en un ordenador de IBM, a menos de que tú lo pongas específicamente de quiero que me lo ejecutes aquí, puede enviársete a cualquier lado. Pero aunque le digas quiero que se ejecute en algún sitio concreto, puede que en los sitios en los que a ti te permitan enviar esa información no haya disponible ningún ordenador cuántico. Y además, lo de siempre, aunque haya un contrato, todo depende de quién quiera cumplir ese contrato. Porque claro, la información, pongamos por ejemplo el caso de Google. Google supuestamente en algunos de estos sitios dice que no procesa información del usuario y demás, pero tú cuando lo miras de verdad puedes ver que hay información que sí que está procesando. Entonces claro, eso ahora mismo hay un nivel medio de desconfianza y por eso mismo está también esta propuesta. Y también por el caso de siempre siempre es mejor no fiarse. Si tienes una manera de poder realizar algo y no tener que preocuparte de ningún tipo de privacidad extra, mejor. Gracias, Alejandro. Una segunda inquietud. De hecho, me he puesto a revisar Qiskit One, y Qiskit One tiene un servicio de optimización de algoritmos, ¿no? Entonces Sí. va de alguna forma a alterar todo lo que se está diseñando, o no va a alterar todo lo que estás diseñando a la hora que lo mandas a optimizar. Esa sí es la pregunta técnica. Claro, el tema de... supongo que es optimizar el circuito como tal. Así es. Vale, en ese caso, esos procesos realmente son procesos clásicos. Entonces, esos procesos los podría realizar el cliente en su ordenador local. Simplemente, si tiene el software necesario, pues simplemente puede realizar ese proceso, que como digo, es clásico, a nivel local. Si fuese una optimización que requiere de un algoritmo cuántico, entonces ese proceso, el proceso de optimización, puede realizarlo también por el protocolo. Simplemente, el circuito cuántico que tiene que ejecutar para esta optimización lo envía con este protocolo. Entonces, digamos que podrías poner la privacidad tanto para el proceso de optimización como para el circuito ya optimizado. No sé si se... Gracias, Alejandro. Sí, entiendo de qué va la aplicación. Y gracias más bien en general, saludo a todos por su iniciativa. Muchas gracias.